Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Cosechas y Negocios. Hola, Emiliano Gali. ¿Qué tal? Buenas noches. Un hombre feliz, que ha festejado. Gali está feliz. Gali está feliz. Sí. ¿Por qué? Dígame. Bueno, está terminando el año, muchas razones para festejar. Bien, muy bien. Hacía como 3 años que no festejaba. Bueno. Está bien. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, Vamos todo al bien. programa. Vamos a lo nuestro. No gastemos más, por favor. Exacto. Bueno, hablemos de maíz, Emiliano. Bueno, claro. El maíz es el segundo cultivo de la Argentina, disputa el lugar con el trigo, pero como cadena productiva es muy importante. Bien desarrollada. Exacto. No solo porque la Argentina es el segundo exportador mundial de maíz después de Estados Unidos, sino que también es clave para el agregado de valor. Para la cadena cárnica, tanto para la carne vacuna, pollos, cerdos, Porcino, ¿no? El sector claro, porcinos. Ahora va a haber un cambio muy importante con el etanol, o sea, tiene un uso energético. En Estados Unidos ya está desarrollado y en Argentina se están haciendo proyectos para agregarle todavía más valor. Exacto. Sí. Pero bueno, también es una cadena que tiene problemas porque el gobierno decidió que debe restringir las exportaciones, debe restringir el comercio, mantiene vigente los ROE, pero los ROE de una manera tal que los exportadores no tienen incertidumbre de cuánto y cómo poder exportar. Pero no obstante eso, la competitividad del cultivo sigue avanzando. Se están aprobando nuevos eventos transgénicos. De hecho, la semana pasada el gobierno aprobó uno más, ya son 22 en total, pero fue para una empresa semillera. Y el campo apuesta a tener más rendimientos en maíz, porque es un cultivo que todavía tiene mucho para dar. No se detuvo entonces la inversión en ciencia y tecnología, o por lo menos en desarrollos en maíz. Claro, no, pese a las dificultades, porque el panorama de mediano y largo plazo es positivo. Se sabe que hay un déficit alimentario, que el mundo está demandando más alimentos. Son pocos países en los cuales se puede aumentar la productividad. La Argentina es uno de ellos. La apuesta a los biocombustibles también, ¿no? Exacto. Consideremos que el recurso energético en Argentina está en crisis, ¿no? El déficit de balanza es atroz. Con el año que viene creo que van a ser 7.500 millones de dólares las importaciones de energía, ¿no? Por supuesto, está para alimentar las centrales de electricidad, pero también el tema del petróleo y los derivados para los combustibles, ¿no? Claro, claro. Es un tema ese también. Y ahora es importante el maíz porque se está sembrando, ya comenzó la siembra del maíz, pero ahora comienza la siembra, el segundo tiempo para el maíz, ¿no? Ya que empezamos hablando de fútbol, el segundo tiempo para el maíz, con el maíz de segunda, el que se siembra después de los cultivos de invierno, y los maíces tardíos. Hay cambios tecnológicos que permiten que esto aparentemente se esté consolidando como una tendencia. Así que para hablar de este tema, hoy hemos invitado a Pablo Ogallar. Pablo Ogallar es director de marketing y estrategia de Monsanto para Latinoamérica Sur, a quien le vamos a preguntar, si los maíces tardíos, el maíz de segunda, es una tendencia, cuáles son las ventajas y cuáles son las oportunidades que presenta este cultivo. Perfecto. De la producción pasamos un poco al transporte, porque ayer se presentó en sociedad la Confederación Empresaria del Transporte. Ajá. Es una agrupación integrada, o fundada, mejor dicho, por 9 cámaras vinculadas al transporte y a la logística, fundada entre otras por la Cámara Naviera Argentina, el Centro de Navegación, la Cámara de Depósitos Fiscales Privados, los agentes de carga internacional, los despachantes, la Cámara que agrupa las terminales portuarias de Buenos Aires, la Cámara que agrupa los permisionarios de Zona Franca, entre otras, para un poco sentar una posición unívoca, diría, un frente único. ¿Frente a quién? Un frente único para dialogar, es lo que se dice, pero para negociar en un año, a partir del año que viene, un año que va a estar interesante, va a estar movidito en lo que es transporte y logística, ¿no? Frente al gobierno por un lado y también frente a los sindicatos, ¿no? Porque los sindicatos de alguna manera han aprendido a agruparse. O sea, claro, si demostraron algo, pese a las rencillas internas, tienen un hilo conductor común, tienen una postura muy similar, se nota sobre todo en estos días con algunos reclamos entre todos los gremios. Por más que haya peleas internas bastante fuertes,
a la hora de pedir lo que más les interesa a los sindicatos o a los trabajadores, están unidos. Los transportistas o los empresarios del transporte, los empresarios de la logística, los que proveen servicio a las cargas, ¿no?, tanto interna como de comercio internacional, tienen muchísimas problemáticas comunes, pero nunca como ahora tal vez se dieron cuenta de la necesidad de unirse para tener un discurso único frente al gobierno y frente a los sindicatos, ¿no? Un poco el gobierno, de alguna manera, a través de la Secretaría de Transporte, había incitado a los empresarios a que se agruparan en las bases del Plan Quinquenal para el Transporte en Argentina 2012-2017, que se presentó hace muy poco, hace un par de semanas, pero que no tuvo realmente mucha difusión. Se presentó en Barranqueras, en Chaco, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y pedía también, bueno, esto a los empresarios: júntense, así es más fácil dialogar y generar política de largo plazo. Vamos a ver cómo funciona. Invitamos al flamante presidente de esta Confederación Empresaria del Transporte, Miguel Pascucci, nos va a contar un poquito de qué se trata esto. Perfecto, bueno, entonces si te parece, después del corte, primero hablamos con Pablo Ogallar. Vamos. Seguimos en Cosechas y Negocios, ahora con Pablo Ogallar, director de Marketing y Estrategia de Monsanto Latinoamérica Sur, para hablar del maíz de segunda, el maíz tardío. Pablo, bueno, primero buenas noches, gracias por estar con nosotros. Explícanos bien en qué consiste el maíz de segunda, el maíz tardío, y cuáles son las oportunidades. Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, el maíz ha evolucionado muchísimo en los últimos tiempos, gracias a su flujo tecnológico, como bien vos explicaste al comienzo del programa, y ha permitido tener diversos tipos de maíces, ¿no? Anteriormente se sembraban maíz en forma temprana. Hoy, gracias a la tecnología, se pueden sembrar los maíces en forma tardía, que es, digamos, estamos en plena fecha de siembra, que tiene algunas ventajas agronómicas y aparte hasta financieras en la producción agropecuaria. Y después el último segmento sería el maíz de segunda, sobre cultivos de invierno, ¿no? Este año, después de un trigo o una cebada, hay una gran cantidad de hectáreas que se hacen hoy soja de segunda, y bueno, la propuesta es reemplazar esa soja de segunda, una parte, por maíces de segunda, y tiene grandes ventajas a nivel de producción. Y en la comparación soja de segunda, maíz de segunda, sí. ¿Quién sale favorecido? No, sin lugar a dudas, el maíz de segunda tiene múltiples ventajas. Por eso es tan importante transmitir esto y poder darle al productor una herramienta más para mejorar su productividad, por supuesto, su situación financiera. Primera ventaja es rentabilidad. Hoy, si hablamos de margen bruto, el maíz de segunda sobre soja de segunda tiene ventajas en todas las zonas agroecológicas. Por dar algunos números, un 18% más en zona núcleo, hasta un 35% más en zonas de Córdoba, y también en el oeste de la provincia de Buenos Aires podríamos hablar aproximadamente de un 25%. Esto es desde el punto de vista de rentabilidad o margen bruto. Desde el punto de vista de equilibrio del sistema o sustentabilidad, no hay ninguna duda que el maíz aporta gran valor a la rotación. El cultivo subsiguiente de esta rotación, de este maíz, que generalmente es soja, rinde un 16% más en términos de promedio respecto a si la soja viene de una soja. Eso es una ventaja, hay que tenerlo muy en cuenta. Y además hay un equilibrio hasta financiero. El maíz de segunda lo que tiene es una gran estabilidad de producción. Esto es gracias al flujo tecnológico recibido por el cultivo y el que sigue recibiendo permanentemente. Hace que de alguna manera, doy un ejemplo concreto. Una vez cosechado el trigo, se siembra la soja normalmente. Cada día de atraso en la siembra, que se puede dar, por ejemplo, por falta de humedad, la soja pierde hasta más o menos 60 kilos por día de rendimiento. En el caso del maíz se tiene un periodo de hasta 25 días en el cual no pierde rendimiento. Y ante situaciones de estrés ambiental, que es lo que normalmente nos encontramos en este tipo de siembras, piensen que el maíz sembrado temprano se siembra con 16 grados de temperatura del suelo, el maíz tardío la temperatura son 10 grados más. En verano. Exactamente, claro. Además hay mucho más influencia de plagas, competencia por malezas, bueno, hay una serie de situaciones ambientales que afectan o estresan de alguna manera los cultivos. El maíz tiene mucho más flujo tecnológico que la soja y le permite
manejar esa situación de una forma mucho más estable. Entonces, el delta de rendimiento esperado es mucho menor respecto a una soja, ¿no? Pablo, ¿cuál es la respuesta de los productores frente a esto? Porque, digamos, ustedes plantean estas ventajas, de alguna manera el productor tiene que tomar la decisión y dice, bueno, sí, opto por rotar el cultivo y porque tiene estas ventajas, bueno, las ventajas financieras, incluso las que contás vos. Pero ¿responde el productor o sigue, no, voy a hacer soja y soja? No, está evolucionando mucho. De hecho, a lo que se refiere maíz de segunda particularmente, detrás de un trigo o una cebada, hace pocos años se sembraron 70, 80 mil hectáreas. Estamos estimando este año entre 500 y 600 mil, va a depender un poco del clima, pero eso ya es el 10% del total de la superficie. Claro. Antes no superaba el 3 o el 4%. Así que es una evolución, se necesita mucha información, es un tema cultural, claro. Después del trigo viene la soja, claro. Culturalmente es así. Y yo creo que aclarar esto, el cultivo de la Argentina es la soja. Este es nuestro cultivo, es el lugar donde mejor podemos producir en el mundo, la forma más eficiente. Para mejorar ese rendimiento de soja necesitamos mucho más gramíneas y particularmente mucho más maíz. Entonces, esto es parte de un sistema en el cual, para tener buenas sojas en Argentina y seguir siendo el lugar más competitivo para producir soja, necesitamos mejorar sensiblemente la rotación. Claro. Es una de las deudas que tiene nuestro país desde el punto de vista productivo. La buena noticia es que estamos evolucionando. Hace 2 años teníamos 3 millones de hectáreas de maíz, este año vamos a terminar en 5. Inclusive hay más trigo, a pesar de todas estas dificultades, hay más trigo también. Así que vamos en el buen camino, pero no hay que bajar los brazos, hay que seguir trabajando en esto. Y bueno, sin lugar a dudas, la alternativa de maíz de segunda genera una posibilidad para el productor muy interesante. Es importante transmitir todo esto, transmitir no solamente los aspectos económicos o financieros, sino las ventajas que conlleva, digamos, esta decisión a la hora de producir. Es importante, sí. Pablo, hablamos del futuro. ¿Cuáles son los próximos eventos que se podrían aprobar, eventos biotecnológicos que se podrían aprobar en maíz o que el mercado podría incorporar, los nuevos híbridos? Bueno, recientemente se ha aprobado, nosotros nuestra compañía ha aprobado el BT Triple Pro, que realmente va a ser un hito en la producción, porque tiene una cantidad de genes, nuevos genes con este evento que permite tener una triple protección, ¿no? A partir de ahora vamos a seguir teniendo nuevos eventos para completar, digamos, la protección aérea. Ejemplos de nuevas proteínas del tipo BT, para seguir protegiendo aún más, digamos, con más espectro de acción el control aéreo de lepidópteros. Va a haber eventos también para controlar raíz o problemas de raíz. Va a haber eventos de efectos fisiológicos, como por ejemplo sequía. Son genes o son eventos en donde permite tener una mejor fisiología de la planta y adaptarse ante situaciones de estrés de agua, por ejemplo. Hay eventos también que están relacionados también a aumentar el rendimiento. Es un evento que se llama rendimiento intrínseco también, que desde el punto de vista fisiológico genera una mejora en el sistema de la planta, en el metabolismo de la planta, aprovechando más los nutrientes y el agua. Así que sigue viniendo una era o un flujo tecnológico interesante. Y yo quisiera agregar que además de la biotecnología, hay grandes avances en la genética, a través de técnicas como marcadores moleculares o nuevas tecnologías que están permitiendo identificar mucho más el genoma y poder trabajar con un objetivo target, y esto genera una rapidez en la evolución de los resultados muy notable. Y el otro gran tema son las prácticas agronómicas. Por ejemplo, agricultura de precisión es un concepto que se está trabajando fuertemente en Argentina y va a permitir al productor empezar a pensar por ambientes, ¿no? El productor hace unos años... Cada lote específico. Dentro del lote. Dentro del lote. Exactamente. El productor hace unos años pensaba región, después empieza el campo y después lote. Este lote es bueno, y bueno, ahora dentro del lote uno puede identificar con tecnologías de medición
diferentes potenciales dentro del mismo lote. Una vez identificado esto, y las compañías que trabajan en tecnología identifican cómo se comportan esas tecnologías ante cada uno de estos ambientes, se conecta perfectamente, con la ayuda obviamente de maquinarias especializadas, y hace que, bueno, el productor pueda maximizar el rendimiento en cada uno de sus ambientes, pueda maximizar o mejorar o eficientizar los costos, tanto en fertilizantes, densidades, como para dar dos variables. Entonces, mayor ingreso, menores costos, generan una mayor riqueza o rentabilidad. Esa es una tecnología que se está trabajando con mucho esfuerzo en Argentina, y estamos con grandes expectativas de poder mejorar en estas tres variables: biotecnología, como vos mencionaste, genética adaptada a la región, y prácticas agronómicas, diría, como agricultura de precisión, como el icono de este concepto, en pos de aumentar los rendimientos. Así que estamos en la buena senda el maíz. Bueno, Pablo, me alegro, te agradezco por estar con nosotros, y bueno, los esperamos después de este corte. Muchas gracias.